México logró su independencia y Estados Unidos envió a Joel Robert Poinsett como representante para firmar un tratado de límites llamado Tratado de Velasco, en el cual Estados Unidos intentó infructuosamente anexarse la provincia mexicana de Texas. Posteriormente, se inició un proceso de ocupación pacífica en la que miles de inmigrantes estadounidenses, agricultores y aventureros se fueron estableciendo con o sin permiso de las autoridades mexicanas en esa región. Desde 1823, con el permiso del gobierno mexicano, Stephen Austin comenzó a llevar emigrantes anglosajones a Texas. El 25 de agosto de 1829, Poinsett ofreció $5 millones por el territorio de Texas. Ya desde 1809 se había observado pretensiones expansionistas por parte de los Estados Unidos. El virrey de Nueva España de aquel entonces inició negocios con el gobierno de Washington para precisar límites entre la frontera norte novohispana y de Estados Unidos. De esta manera, consideraba que se frenarían los ímpetus de este país. Las gestiones del ya frágil gobierno virreinal español concluyeron con la firma del Tratado Adams-Onís, por el que España cedió Florida y ocupada por tropas estadounidenses. A cambio, los Estados Unidos se comprometieron a no hacer más exigencias territoriales. También el gobierno estadounidense había pedido a la corona española el entrar en territorio novohispano con muchos felicidades a cambio de ser leal a la corona española, profesar la religión católica y hacer producir las tierras, condiciones que obviamente los Estados Unidos desconocieron. En 1821, México consiguió independencia de España. Los Estados Unidos deseaban que continuaran las facilidades para las posesiones de tierras que el gobierno mexicano permitió. En 1822, el gobierno estadounidense reconoce a México como nación independiente y envía a Joel Robert Poinsett como representante para firmar un tratado de amistad y comercio. Se firma un tratado de límites, pero el gobierno de Estados Unidos intenta anexar Texas en 1825, ofreciendo $1 millón por la compra del estado. La propuesta se elevó a $5 millones 2 años después, pero en ambos casos fue rechazada por México. Las causas principales de la guerra fueron la anexión de la República de Texas llevada a cabo el 29 de diciembre de 1845 por Estados Unidos, las reclamaciones de aquellos ciudadanos estadounidenses contra el gobierno mexicano que habían sido heridos y sus propiedades arrasadas durante los frecuentes enfrentamientos civiles entre liberales y conservadores mexicanos. En esta época, el deseo de Estados Unidos de adquirir California y Nuevo México, donde se habían creado un grupo autonomista que se oponía a la centralización impuesta por los conservadores mexicanos a través de las nominadas 7 leyes de 1836 y de la consiguiente instauración de la República del carácter centralista en México. La intervención estadounidense en México fue un conflicto bélico que enfrentó a México con los Estados Unidos entre los años 1846 y 1848. Algunas de las consecuencias que trajo esta guerra es que ese Tratado de Guadalupe de Hidalgo firmado el 2 de febrero de 1848, que restableció la paz y supuso para México la pérdida de más de la mitad de su territorio original. Una segunda causa. El Río Grande del Norte se convirtió en la frontera meridional de Texas, mientras que California y Nuevo México fueron cedidos a Estados Unidos. En contrapartida, Estados Unidos desembolsó a México la suma de $15 millones pagaderos en 5 plazos anuales y se comprometió a solucionar todas las reclamaciones de los ciudadanos contra México, que superaban los $3,5 millones. Y por una tercera consecuencia es que los Estados Unidos, cumpliendo con la doctrina del destino manifiesto proclamada por John Sullivan en 1845, se anexionó tierras de enormes riquezas agrícolas, mineras y petroleras, puertos excelentes y logró una dominante situación estratégica y geopolítica mundial. Este de América del Norte, como las colonias del sur Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia Gibraltar.
Islas Baleares, subcontinente indio, partes de África, aguas costeras europeas, Mar Caribe y océanos Atlántico e Índico. Estuvieron durante la Guerra de los Estados Unidos de América. ¿Qué estaba pasando alrededor del mundo en esas fechas? Pues en 1776 el rey Carlos III crea el virreinato del Río de la Plata en Argentina y Uruguay. Igual en ese año ocurre la firma del Tratado de San Miguel de la Atalaya en Haití. Ya después, en 1778, James Cook descubre las islas de Hawái, en Florida. Y en 1769 se firma el Tratado de Aranjuez, que se trata de que el rey de España, Carlos III, declara la guerra al Reino Unido y salía con Francia y Estados Unidos de América. Ese mismo año también el fisiólogo y médico neerlandés Jan Immenhof descubre la fotosíntesis. Por último, otro hecho importante ese año, se construye en el Reino Unido el primer puente de hierro de la historia. Datos curiosos. La edad promedio de quienes firmaron el documento de independencia de Estados Unidos era de 45 años. El más viejo fue Benjamin Franklin a los 70 años. El documento de independencia y la Constitución de Estados Unidos fue modelo para la elaboración de la Constitución de México, Venezuela, Rusia, Grecia, entre otros. El tío Sam es uno de los símbolos de Estados Unidos. Sin embargo, él no era más que un carnicero que proveía al ejército en 1812. Samuel Wilson solía transportar la carne en barriles por una confusión. Alguien lo interpretó como Uncle Sam. Se usó por primera vez, sustituyendo la carne por municiones. Su imagen fue utilizada para reclutar adeptos en el ejército durante la Primera Guerra Mundial, pero fue hasta 1961 que el Congreso de Estados Unidos lo adoptó como símbolo nacional. Para 1845, el presidente James Polk intentó llegar a un acuerdo con México para delimitar la frontera entre los dos países, situándola en Río Grande y Compar, California. México se negó y Polk ordenó a su ejército avanzar sobre México hasta el Río Grande en enero de 1846. La primera batalla armada se dio el 24 de abril de 1846 en el rancho Carricitos, al norte del río Bravo. 2,000 soldados mexicanos combatieron contra 63 estadounidenses que habían sido establecidos para custodiar el territorio en disputa. Al final de la batalla murieron 11 estadounidenses, lo que aprovechó Polk para solicitar el Congreso de su país una declaración de guerra a México, pues decía: sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense. Con este motivo declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846.